Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre anomalías de TF2, creaciones de Deadlows. Hoy veremos entidades capaces de alterar mapas, manipular jugadores y dejar tras de sí extrañas desapariciones, en una serie de videos que mezclan TF2 con horror psicológico y fenómenos imposibles. El primer video no tiene título ni descripción, y comienza desde la perspectiva de un jugador controlando al Soldier. Al inicio, el mapa se encuentra completamente vacío. No se escuchan disparos, voces ni señales de actividad, dando la impresión de que es el único jugador presente en el servidor. Un detalle extraño adicional es el indicador de salud que marca 0. Mientras recorre el mapa en busca de alguna actividad, una extraña risa irrumpe de repente en el silencio. Aunque la aparición es breve, resulta difícil ignorarla. Aquel scout presenta una apariencia totalmente antinatural, suficiente para transmitir que no se trata de un jugador común. Tras retroceder, la risa se desvanece y el silencio regresa al mapa. Sin embargo, al volver al mismo lugar, la figura ya no se encuentra allí. Más que un encuentro directo, la escena se siente como una advertencia. Algo parece estar recorriendo el mapa junto al jugador, dejando breves apariciones para recordarle constantemente que no está solo. El jugador decide recorrer otros sectores del mapa, pero no pasa mucho tiempo antes de que aquella risa vuelva a escucharse. Esta nueva aparición refuerza la idea planteada anteriormente. Hay algo siguiendo al jugador. La entidad parece observar desde la distancia y desaparece casi de inmediato cuando el jugador le dispara. Sin embargo, lo más extraño ocurre al final del video. Todo lo ocurrido aquí parece funcionar como una introducción a los eventos del siguiente video, el cual tampoco posee título ni descripción. Yeah, yeah. El escenario vuelve a ser similar. Un Soldier aparentemente solo recorre el mapa hasta encontrarse una vez más con esta extraña figura. La diferencia no se encuentra únicamente en la censura aplicada a la barra de vida, sino en los efectos que la entidad comienza a provocar sobre el propio jugador.
Con lo visto hasta este punto, queda claro que esta anomalía es capaz de alterar mucho más que el comportamiento normal del juego. Su presencia parece afectar las reglas del entorno, la estructura de los mapas e incluso la percepción de quien la observa. Durante gran parte del encuentro no parece intentar eliminar al jugador de forma directa. En cambio, actúa de una manera más inquietante, manipulando constantemente su entorno y sometiéndolo a situaciones cada vez más extrañas antes de alcanzar un desenlace desconocido. Además, ambos videos dejan una duda interesante. En el primero aparecen múltiples figuras con la misma apariencia, mientras que en el segundo se observan versiones red y blue de esta entidad. Esto plantea la posibilidad de que no estemos frente a un único ser, sino ante varias anomalías similares, o quizá una sola capaz de manifestarse de distintas formas. El siguiente video se llama Amo la carne Scout. A diferencia de los videos anteriores, aquí el protagonista no parece encontrarse solo. Todo apunta a que se trata de una partida normal de TF2, con varios jugadores recorriendo el mapa e interactuando entre sí. Sin embargo, esa aparente normalidad se rompe cuando desciende a las alcantarillas y escucha a alguien pidiendo desesperadamente la ayuda de un médico. ¡Medic! 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 La anomalía presentada esta vez parece ser diferente a la de los videos anteriores. Ya no se trata de una figura que altera la iluminación, el entorno o la percepción del jugador, sino de un médico que captura, tortura y aparentemente se alimenta de los scouts que encuentra. Aún así, existe un elemento en común con las apariciones anteriores. De una u otra forma, la anomalía logra arrastrar al protagonista desde una situación aparentemente normal hacia un escenario cada vez más perturbador. Esto también deja una duda interesante. Nunca queda del todo claro si las personas vistas al comienzo eran jugadores reales o si formaban parte de una puesta en escena diseñada para hacer creer normalidad a la víctima. Sea cual sea la respuesta, el comportamiento de este médico parece seguir un patrón similar al observado anteriormente. Antes de atacar directamente, expone a su objetivo a una serie de situaciones extrañas e inquietantes, generando una creciente sensación de incomodidad hasta que finalmente lo alcanza. El siguiente video presenta una especie de prueba experimental relacionada con anomalías visuales dentro de TF2. Una voz le da instrucción al espectador, explicando que deberá observar distintas imágenes del juego e identificar cuál de ellas contiene una anomalía. Al principio no se presenta nada extraño, hasta que la prueba comienza a avanzar. Round 2, spots the anomaly in heavy. Run, try again. Round 3, spots the scout again. Run, try again. Run, try again.
Find the anomaly. Las preguntas se vuelven cada vez más perturbadoras. Una de ellas pregunta directamente si te gusta la carne de Scout. Al responder negativamente, la pregunta se repite una y otra vez, hasta que las únicas opciones disponibles son respuestas afirmativas. Al aceptar, la verdadera naturaleza de la prueba comienza a revelarse. Una voz distorsionada afirma haber guardado la mejor parte para ti, explicando que dicho Scout todavía sigue sonriendo por dentro. Además, menciona que le ayudarás a conseguir más. Round 5. Spot the difference. Final round. Spot the scout again. Thank you for completing the TF2 visual anomaly test. You have passed with perfect accuracy. Every anomaly was identified correctly. Every choice was honest. Congratulations, you are now qualified. El siguiente video tampoco tiene título y comienza mostrando a un jugador sniper durante una partida. Se trata del mismo mapa donde apareció el Soldier del primer video, y al igual que en aquella ocasión, no parece haber nadie más en el servidor. Mientras recorre el escenario, encuentra una extraña cruz en medio de su camino. Sin embargo, al darse la vuelta descubre más de estas figuras suspendidas en el cielo, acompañadas por varios scouts. El sniper continúa investigando y vuelve a encontrarse con estas cruces una tras otra. La diferencia es que una de ellas parece tener a un scout incrustado. Durante este segmento aparece un mensaje oculto en código binario que, al ser traducido, dice simplemente corre. El jugador se dirige hacia el mismo lugar donde desapareció el Soldier del primer video. Sin embargo, en vez de encontrar scouts, descubre una cruz y algo más. Al igual que antes, aparece otro mensaje oculto, esta vez en código Morse. Su traducción dice, todavía no está definido aquí. Tras este extraño encuentro, el sniper aparece en un escenario diferente, donde una enorme cruz mantiene a un scout clavado sobre ella. Luego de esta escena, el video cambia abruptamente de tono. Se muestra un supuesto informe sobre la desaparición de un joven de 20 años, ocurrida el 18 de junio de 2012. Según el documento, los investigadores encontraron su habitación completamente intacta, sin señales de entrada forzada, lucha o cualquier indicio que explicara lo sucedido. La víctima simplemente desapareció. Lo único que permanecía funcionando era su computador, el cual fue hallado ejecutando TF2 al máximo de su capacidad. La pantalla mostraba un mapa modificado del juego, atrapado en un bucle visual compuesto por texturas moradas y negras. Además, los registros de audio captados en la habitación habrían detectado una repentina ausencia de sonido ambiental, seguida por una fuerte distorsión de baja frecuencia justo en el momento estimado de la desaparición. Al final, el informe menciona que una revisión del sistema permitió recuperar el último comando introducido manualmente en la consola del juego a las 23:43. Sin embargo, el video termina antes de revelar cuál fue ese comando. Más que monstruos o simples anomalías,
Estos videos parecen mostrar entidades capaces de utilizar TF2 como un medio para interactuar con las personas. Lo inquietante es que ninguna busca atacar de inmediato. Primero observan, manipulan y alteran la realidad de sus víctimas, hasta que finalmente sus víctimas desaparecen sin dejar rastro. ¿Y tú? ¿Crees que se puede escapar de alguna manera de esta entidad? Es posible que futuros videos puedan revelar cómo hacer frente a esta amenaza. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.